Hola, bienvenidos al día 196 de nuestro devocional. El devocional se llama El Dios de la segunda oportunidad. Segunda vida se describe a sí mismo como un lugar para conectarse, comprar, trabajar, amar, explorar, para ser diferente, para ser tú mismo, para liberarte, cambiar tu mente, amar tu mirada y amar tu vida. Second Life o Segunda Vida es un mundo virtual. Más de 20 millones de personas han creado un personaje allí, a través del cual pueden vivir en este nuevo mundo, buscando otra oportunidad en la vida. Ese mundo virtual es una prueba clara del anhelo de muchos por un nuevo comienzo. Sin embargo, en la realidad, Dios es el Dios de las segundas y terceras oportunidades, y cuartas y quintas y sextas y muchas más. Nos da innumerables posibilidades de volver a Él y disfrutar de su amor una y otra vez. Dios no solo nos da una segunda vida, sino que viene a nosotros, y transforma nuestra vida real. Vamos a leer Salmos 85 del 1 al 7. Dice de la siguiente manera en la Nueva Versión Internacional: Señor, tú has sido bondadoso con esta tierra tuya al restaurar a Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo y cubriste de todos sus pecados. Depusiste por completo tu furor y contuviste el ardor de tu ira. Restáuranos una vez más, Dios y Salvador nuestro. Pon fin a tu disgusto con nosotros. ¿Vas a estar enojado con nosotros para siempre? ¿Vas a seguir airado por todas las generaciones? ¿No volverás a darnos nueva vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, Señor, tu gran amor y concédenos tu salvación. El comentario sobre el Salmo dice lo siguiente: comienza de nuevo. El salmista, al igual que muchos de nosotros, quiere una oportunidad para comenzar de nuevo en la vida. En palabras de The Message, clama a Dios: ayúdanos a comenzar de nuevo. Dios no es débil, Él odia el pecado. Existe una cosa llamada la ira justa, la cual es una faceta del amor de Dios. El salmista sabe que aquella ira justa no contradice el amor que nunca falla de Dios. Y en este salmo vemos ambos este amor y esta ira justa. Dios perdona. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo y cubriste todos sus pecados, y contuviste al ardor de tu ira. Cuando te vuelvas a Dios, Él te restaurará y te revive a través de su amor inagotable. El salmista ora: restáuranos una vez más. No volverás a darnos nueva vida. Señor, gracias por darme tantas oportunidades. Restáurame y reanímame para que me regocije en ti. Romanos 2 del 1 al 16. Vamos a leerlo. Por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basan en la verdad. ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios? ¿Tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos? ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia, y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Pero por tu obstinación y por tu corazón sin arrepentimiento sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Él dará vida eterna a los que, perseverando en las buenas obras, buscan gloria, honor e inmortalidad. Pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad recibirán ira y enojo de Dios. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal, los judíos primeramente y también los que no son judíos. Pero gloria, honor y paz para todos los que hacen el bien, los judíos primeramente y también los que no son judíos, porque con Dios no hay favoritismos. Todos los que han pecado sin conocer la ley también perecerán sin la ley, y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados, porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. Déjenme subrayar este. De hecho, cuando los judíos que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley.
Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Así sucederá el día en que por medio de Jesús Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi Evangelio. Vamos a leer el comentario de esta sección de Romanos. Dice así: disfruta de un cambio de vida radical. Dios te ama, quiere lo mejor para tu vida y no quiere que la estropees. En palabras de la traducción bíblica de Message, el pecado nos hunde en un oscuro círculo vicioso. Dios es amable, pero no es blando. En su bondad nos toma de la mano firmemente y nos guía a un cambio de vida radical. Pablo habla de la ira de Dios. Es la ira amorosa y justa de Dios contra el pecado. Pablo no comienza hablando de la ira de Dios. Empieza por las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia. Dios es amor. Su enojo es el último recurso para aquellos que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la justicia, o a la injusticia, perdón. Dios nos ama a todos, no muestra favoritismos, ama tanto a los judíos como a los gentiles por igual, es imparcial y es un juez justo. Todos hemos pecado y no tenemos excusa. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo, porque tú, que juzgas a otros, también practicas la maldad, también practicas las mismas cosas. Es tan fácil juzgar a los demás acerca de las mismas cosas que hacemos nosotros. Tendemos a mirarnos a nosotros mismos con lentes de color rosa y a mirar a los demás con una lupa. Una mente criticona se centra en lo que está mal en los demás, en lugar de aquello que está bien. Los 5 libros iniciales del Antiguo Testamento establecen la relación de Dios con su pueblo y dan instrucciones sobre cómo vivir. Pero escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. El obedecer la ley es lo que nos hace justos ante sus ojos. Todos nosotros seremos juzgados por lo que sabemos. Para algunos la medida será la ley de Dios, para otros lo será su conciencia, su propia conciencia y sus propios pensamientos, o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Todos necesitamos arrepentirnos. La bondad de Dios está destinada a guiarnos al arrepentimiento. En el momento en que te arrepientes y te vuelves a Dios, tienes otra oportunidad, y la oportunidad de una nueva vida. El arrepentimiento no es solo apartarse del pecado, sino volverse hacia Dios. Dice la oración: Señor, perdóname por las veces que juzgo a los demás. Gracias porque cada día es una oportunidad para un nuevo comienzo y una nueva posibilidad. Jonás 1:1 al 4:11. Vamos a leerlo. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai: levántate y ve la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Pero Jonás huyó del Señor y se dirigió a Tarsis. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis, pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Todos los marineros tenían miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y arrojaron el cargamento al mar para aligerar el barco. Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía profundamente. El capitán del barco se le acercó y dijo: ¿Cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, quizá tenga piedad de nosotros y no perezcamos. Los marineros, por su parte, se dijeron unos a otros: vamos, echemos suertes para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Así lo hicieron, y la suerte recayó en Jonás. Entonces preguntaron: dinos ahora, ¿quién es el responsable de causarnos este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme, respondió. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más. Y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo lo había contado, le dijeron: ¿qué es lo que has hecho? Pero el mar se iba enfureciendo más y más, así que preguntaron: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme? Tómenme y láncenme al mar. Verán que el mar se calmará. Les respondió: yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar
con todas sus fuerzas, pero como el mar se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. Entonces clamaron al Señor: Oh Señor, tú haces lo que quieres, no nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente. Así que tomaron a Jonás, lo lanzaron al agua y la furia del mar se aplacó. Al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor al Señor y le ofrecieron un sacrificio e hicieron promesas. El Señor, por su parte, dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Jonás capítulo 2. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Dijo: En mi angustia clamé al Señor, y él me respondió. Desde lo profundo de los dominios de la muerte pedí auxilio, y tú escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían, todas sus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Y pensé: he sido expulsado de tu presencia, pero volveré a contemplar tu santo templo. Las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del mar me envolvía. Las algas se me enredaban en la cabeza, arrastrándome a los cimientos de las montañas. Me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras mí. Pero tú, Señor Dios mío, rescataste mi vida de la fosa. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Jonás capítulo 3. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Jonás se levantó y se encaminó a Nínive, como el Señor le ordenó. Nínive era una ciudad tan grande que se necesitaban 3 días para recorrerla. Jonás entró en la ciudad y la recorrió toda en un día, mientras proclamaba: dentro de 40 días Nínive será destruida. Y los ninivitas creyeron a Dios, proclamando ayuno, y desde el mayor hasta el menor se vistieron con ropa áspera en señal de arrepentimiento. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, se vistió con ropa áspera y se sentó sobre ceniza. Luego mandó que se pregonara en Nínive, por decreto del rey y de su corte: ninguna persona o animal, ni oveja ni vaca, probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. Personas y animales vestirán telas ásperas y clamarán a Dios con todas sus fuerzas. Ordena asimismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. Quién sabe, tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira, y no perezcamos. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que habían abandonado su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que había anunciado. Jonás capítulo 4. Pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecer, así que oró al Señor de esta manera: Oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. Tienes razón de enfurecerte tanto, respondió el Señor. Jonás salió y se sentó al este de la ciudad. Allí hizo un cobertizo y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. Para aliviarlo de su malestar, Dios el Señor dispuso una planta, la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se alegró muchísimo por la planta, pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano la hiriera y la planta se marchitó. Al salir el sol, Dios dispuso un abrasador viento del este. Además, el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que éste desfallecía. Con deseos de morirse, exclamó: prefiero morir que seguir viviendo. Pero Dios dijo a Jonás: ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? Claro que la tengo, respondió. Me muero de rabia. El Señor dijo: tú te compadeces de una planta que, sin ningún esfuerzo de tu parte, creció una noche y en la otra pereció, y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen
su derecha de su izquierda y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? Vamos a ir al comentario del devocional sobre Jonás. Dice lo siguiente: aprovecha una segunda oportunidad. Jonás es diferente a todos los demás profetas, como escribe Eugene Peterson en The Message. No es un héroe demasiado alto ni poderoso como para identificarnos con él. No hace nada grande. El libro comienza con Jonás desobedeciendo a Dios y termina con él quejándose de lo que Dios ha hecho. Es un hombre que sufre de depresión severa, pero Dios está trabajando desde el interior y superando las debilidades de Jonás para lograr sus propósitos. Cada uno de estos cortos 4 capítulos nos dice algo sobre el amor de Dios. El amor de Dios nunca te abandonará. No puedes huir con éxito de Dios ni de su llamado. Jonás era un predicador muy conocido. Se le pide que vaya a Nínive, pero en lugar de ello se va para Tarsis, a la Costa Brava en el suroeste de España, y no precisamente de vacaciones. Puedes huir de Dios, pero no puedes esconderte. Jonás termina en un lío. Es tan fácil pensar que nuestra propia desobediencia no afectará a nadie más que a nosotros. Esta historia muestra que nuestra desobediencia trae consecuencias para los demás. A veces las tormentas que afrontamos en la vida son el resultado de nuestra propia desobediencia. Prorrumpe una tormenta y Jonás sabe que es su culpa. Está dispuesto a morir y exige ser arrojado al mar, pero Dios dispuso un enorme pez. El amor de Dios no lo iba a abandonar. El amor de Dios puede alcanzarte sin importar lo bajo que has caído. No importa cuán desesperada o desesperanzada pueda parecer tu situación, nunca es demasiado tarde. Jonás oró desde el vientre del pez. En mi angustia clamé al Señor, y tú escuchaste mi clamor. Jonás reconoció lo que perdemos cuando no seguimos al Señor. Los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Es tan fácil confiar en algo o alguien distinto a Dios. Muy a menudo podemos depositar nuestra confianza en ídolos como el dinero, el éxito, la fama o el sexo. Cualquier cosa que te aleje de Dios te impide recibir la gracia que puede ser tuya. No hay ninguna situación de la cual Dios no pueda rescatarte si clamas a Él. El amor de Dios significa que tienes otra oportunidad. Dios fue insistente en dar una segunda oportunidad a Jonás y cuando él la tomó, el resultado tuvo un impacto eterno en la vida de muchas personas. Entonces la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás: anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. La primera vez Jonás lo arruinó, pero la segunda vez Dios lo usó poderosamente. Dios no solo le dio una segunda oportunidad a Jonás, sino que también se la dio a la ciudad de Nínive. Nínive era una gran ciudad, tenía más de 120,000 habitantes. Como resultado del mensaje de Jonás, la gente se arrepintió, creyeron y el rey creyó. El avivamiento vino como resultado de la predicación de una persona y así miles se salvaron. El amor de Dios se extiende a toda su creación. Dios nos ama a todos y quiere ser misericordioso con cada persona, ciudad y nación en la tierra. Después de todo el éxito de su campaña evangelizadora, Jonás cayó en otra profunda depresión. Estaba enojado con Dios. Jonás se apresuró a enojarse, a diferencia de Dios, quien es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable, dispuesto a perdonar y a no destruir a la gente. Ahora vemos por qué huyó Jonás. Estaba indignado debido a que los ninivitas se habían arrepentido. Los ninivitas eran crueles opresores, andaban metidos en brujería, tortura, avaricia y prostitución. Pero se arrepintieron y Dios los perdonó. Hoy en día a algunos les resulta difícil aceptar que las personas realmente malas se arrepientan y Dios las perdone. Dios le envió una demostración gráfica a Jonás, dispuso una planta para darle sombra y él estaba muy feliz con ello. Entonces Dios lo destruyó. Pero Dios señaló su gran amor por toda su creación, a diferencia de la preocupación de Jonás, que era bastante estrecha y egoísta. Una de las características asombrosas de Dios es la misericordia, lo cual significa ser amable y bueno con las personas que no lo merecen. Dios nos ha extendido su misericordia a ti y a mí por medio de Jesucristo y su misericordia nunca se agota. Dice la oración: Señor, gracias por tu gran amor. Gracias porque incluso cuando he cometido errores me has dado otra oportunidad. Ayúdame a dar las buenas nuevas de tu amor a los demás para que ellos también puedan volver a tu amor.
Pipa añade sobre Jonás o sobre la historia de Jonás. Dice, Jonás se preocupó más por quedar bien que por salvar las vidas de miles de personas. Hasta aquí llega el devocional de hoy. Recuerda que puedes tomar un tiempo para meditar de manera personal, para orar al Señor, y te invito a que sigamos aprendiendo juntos, creciendo durante este año de lectura bíblica. También puedes compartir este material con alguien a quien consideres que le puede ser de bendición. Que tengas excelente día y Dios te bendiga.